210. Estábamos comentando recién la cotización del billete en el mercado informal. Vamos con Esteban Lafuente a ver que nos explique un poco qué es lo que está pasando con el tipo de cambio. Esteban, ¿cómo andás? Hola Flor, ¿cómo están? Sí, como comentaban recién, 210 fue el valor, el máximo histórico que tocó hace algunos minutos. Después empezó a desinflarse. Los datos últimos hablan de que las operaciones están en 208 pesos con 50, es un peso más abajo. Y como vos comentabas más temprano al comentar esto de los 210, la tendencia viene siendo alcista en las últimas semanas y es de esperar que siga en este movimiento en un contexto donde se da abundancia de pesos, muchas familias que deciden cubrirse de la inflación o de la pérdida de poder adquisitivo de sus pesos buscándose en el dólar. No se puede acceder al dólar oficial o los cupos en el dólar ahorro, entonces la única salida empieza a ser la presión por el dólar blue. Y otro dato significativo que tiene que ver también con una cuestión macro pero que impacta después en el dólar es cómo el gobierno se termina financiando con la emisión. En el último trimestre de este año, casi 1 billón de pesos fue lo que el Tesoro le pidió al Banco Central, a que prendiera la maquinita para que le girara pesos para financiar su gasto. Y eso es también otro de los factores que semana a semana y mes a mes son los que terminan alimentando esta suba del dólar blue, que tocó este récord en 210, ahora bajó un poquito, pero sigue estando en valores que son los más caros del mercado. Ahora, Esteban, a ver, ¿la maquinita de hoy es consecuencia de cuándo? ¿Cuándo se ve la consecuencia de la maquinita que le están dando hoy? Decís en cuanto al impacto inflacionario y a las consecuencias sobre la economía. Y gran parte tiene que ver con todo lo que pasó este año, que más allá de lo que había sido 2020, muchos dicen, bueno, la inflación de este año tuvo que ver con todo lo que pasó en la emisión en 2020, y en parte de lo que estamos viendo ahora, esta aceleración de la inflación. Flor comentaba que algunos estiman que la inflación va a estar en torno al 3-4%, algunos ya estiman incluso un 4,5% en diciembre, y estableciendo ese piso para enero. Son también las consecuencias que va dejando toda esta aceleración de la inflación, de la emisión, perdón, que cuando uno mira los números del Banco Central fueron creciendo trimestre a trimestre, y este récord donde se combinó un creciente déficit, la necesidad de mayor gasto, este llamado plan platita por las elecciones y una necesidad donde el gobierno no tenía otra forma de financiarse, el último recurso termina siendo la emisión de pesos del Banco Central, que en última instancia terminan generando mayor presión sobre el dólar y estirando esta brecha que está en el orden del 100%. Ahora, Esteban, claramente esta emisión de pesos, como decía Fer, que estamos viendo hoy, no es lo que está presionando ahora sobre el tipo de cambio nada más, sino que también va a significar una presión gigantesca a futuro sobre los precios en general y el tipo de cambio también. Exacto, pues esta cuestión de los rezagos que hablan los economistas, donde cuando uno mira también las expectativas, por eso es cuando en la discusión del presupuesto muchos decían este 33% de inflación que se estimaba era incumplible. Lo que ya establecen es que el piso para el año que viene va a estar también en orden del 50%, parecido a lo que vimos este año, donde también el otro tema es qué va a pasar con el dólar oficial, porque está planchado, se aceleró un poquito este último mes, subiendo un 2%, casi el doble de lo que subió el mes anterior, pero la inflación también se aceleró, entonces más allá de esta intención del Banco Central de subir, que se devalúe un poco más rápido, termina siendo no alcanzando porque la inflación sigue subiendo, entonces la brecha también se mantiene en estos niveles. Y como decías, todo lo que se está viendo de emisión y de desequilibrio en cuanto a el déficit y cómo se cubre eso vía emisión de pesos del Banco Central, termina presionando en precios y en el dólar seguramente lo veamos en 2022. La última encuesta que hizo el Banco Central entre consultoras y bancos viendo de cuánto va a estar el dólar oficial a fin del año que viene habla de que va a estar a 161 pesos. Hay que ver qué decisión toma el Banco Central en cuanto al ritmo de devaluación, pensando por un lado en que los precios no generen mejores condiciones en competitividad, pero al mismo tiempo qué impacto tiene la inflación después de un año que va a cerrar encima del 51%. ¿Cómo está el tema de reservas? Muy complicado, lo comentamos hace algunos días, es el otro tema fuerte, sobre todo porque en enero hay 1.700 millones de dólares más o menos de vencimientos de deuda, tanto con el FMI, con otros compromisos, el Banco Central no lo tiene, y ese es el otro tema que está detrás de la negociación y los pedidos que hace el FMI para la urgencia en cuanto a cerrar un acuerdo, porque la Argentina hoy no tiene los dólares suficientes para pagar. El Banco Central ayer, después de varias jornadas de venir comprando, tuvo que vender 45 millones de dólares y eso presiona tanto en deuda como también los dólares necesarios para las importaciones que impactan en cómo funciona el resto de la economía. Bueno, ese es el dilema o la manta corta que enfrenta hoy el gobierno. De hecho, Esteban, la falta de dólares es lo que está haciendo que los economistas privados no crean en las proyecciones de crecimiento de Guzmán. Le dicen a Guzmán, vos no vas a tener los dólares el año que viene para que la economía siga a este ritmo y crecer al 4,5% como prevista en el presupuesto, ¿no? Exactamente, ya está hablando incluso del 2,5-3%, menor a la proyección del gobierno, que este año tuvo sí el beneficio tanto
por única vez este giro de 4.000 y pico de millones de dólares del Fondo Monetario, como en los precios internacionales de las commodities. Lo que muchos economistas advierten es que hay que ver qué es lo que viene el verano, porque en los próximos meses empieza así a caer la cosecha, el periodo más importante de ingreso de dólares, y si los precios internacionales acompañan puede tener una señal positiva o una buena noticia en este sentido, pero lo cierto es que, como preguntaba Fer, las reservas hoy están muy escasas y no alcanzan para tener los cumplimientos de vencimientos de deuda que enfrenta la Argentina y para cubrir las importaciones, que es lo que se viene trabando en muchas ocasiones, y hay muchas empresas que dicen yo así no puedo funcionar porque no tengo los insumos o el acceso a elementos, materias primas, otras cuestiones para funcionar adecuadamente, y eso impacta, como decía Flor, en el crecimiento del año que viene. Esteban, te mandamos un abrazo fuerte. A ustedes. Gracias, Esteban Lafuente de nuestra redacción. Pero creo que ya está todo el equipo, ¿no? Para continuar con esto. A ver, ¿Está preparado? Pancho, Eduardo.